Eshref Ruya se reunió con el público el miércoles por la noche, 19 de marzo. Protagonizada por Atayul Ulusoy Eshref y Demet Özdemir Nisan, esta producción combina el lado oscuro del mundo criminal con una profunda historia de amor. Eshref entró en el mundo del crimen con la soledad de haber quedado huérfano a una edad temprana y ascendió a una posición importante en el AMPA con el paso de los años. Su devoción por los huérfanos surge del vínculo de hermandad que reemplaza a la familia que perdió. Esta familia continúa su existencia en medio del mundo criminal. Si Eshref es realmente un hombre oscuro o si aún lleva dentro la esperanza de salvación depende de cómo se desarrolle en los episodios posteriores de la serie. Sin embargo, a partir de lo que se dice actualmente podemos decir que no es un personaje completamente cruel y desalmado. El hecho de que una persona quede huérfana a temprana edad y sea arrastrada a un mundo de delincuencia para sobrevivir no suele convertirla en una persona exclusivamente malvada. Una de las motivaciones más importantes de Eshref puede ser la soledad y el sentimiento de pertenencia. Si encontró una familia, cuando llegó a este mundo, es posible que con el tiempo se haya endurecido por el instinto de protegerlos. Sin embargo, esto no significa que haya perdido por completo su lado humano. Si hay escenas en la serie donde cuestiona su conciencia, enfrenta sus errores del pasado o deja de lado sus propios intereses para proteger a sus seres queridos, esto demuestra que es un personaje que tiene esperanza de redención. La entrada de un personaje limpio como Nisan en su vida también puede fortalecer esta esperanza. Pero por otro lado, existe la posibilidad de que alguien que ha ascendido en el mundo criminal pueda regresar. A veces este tipo de personajes no pueden escapar de su pasado incluso si quisieran. Nisan, como músico idealista, sube al escenario en una boda celebrada en el hotel dirigido por Eshref, y así atrae la atención de Eshref. Eshref se enamora de Nisan, pero él no sabe que ella es en realidad una informante del sueño, que ha estado persiguiendo durante años y también de la policía. Esta situación arrastra a Eshref a un gran enfrentamiento en la lucha por el amor, la traición y el poder. Esta frase resume el conflicto principal de la serie y uno de los mayores puntos de ruptura en la historia de Eshref. El hecho de que Eshref experimente el amor, la traición y una lucha de poder al mismo tiempo será uno de los factores más importantes que determinarán el desarrollo de su personaje y cómo cambiará a lo largo de la serie. En el amor, Abril representa para él una pureza y una paz que tal vez no conoce en el mundo criminal. Para alguien tan solitario y duro como Eshref, un amor así podría tener el potencial de cambiarlo. Pero esta no es una simple historia romántica, el pasado de Nisan y la situación en la que se encuentra ponen a prueba a Eshref. La parte de la traición probablemente vendrá tanto del círculo de Eshref como tal vez de Nisan. En el mundo criminal, la confianza es algo frágil, e incluso las personas más cercanas a ti pueden convertirse en tus enemigos. Eshref tendrá que preguntarse en quién puede confiar. La conexión de Nisan con la policía o los hechos que Eshref desconoce sobre su pasado podrían crear un punto de ruptura importante. Fue un punto de partida que reflejó muy bien el tema del amor y el peligro en el centro de la serie. Nisan, un personaje completamente opuesto al duro y oscuro mundo de Eshref, sube al escenario en una boda y hace contacto visual con Eshref por primera vez, creando un encuentro dramático clásico pero efectivo. El poder de la escena no se basa solo en las primeras miradas entre ambos. El interés de Eshref por ella parece estar determinado por algo subconscientemente familiar en ella, más que solo una atracción física. Nisan, por su parte, permanece distante de sus atenciones, pero también cauteloso con una sensación de peligro. El contraste entre ellos puede crear gran tensión y pasión más adelante en la historia. Las luchas de poder son una parte natural del mundo criminal. Si Eshref está en la cima, habrá quienes quieran derribarlo. Tendrá que luchar tanto con los enemigos que le rodean como quizás con la opresión del Estado. Cuando estos tres factores se unen, el ajuste de cuentas de Eshref puede no ser solo con sus enemigos, sino también consigo mismo. Tendrá que enfrentarse a su pasado, a las decisiones que tomó y a las elecciones que determinarán su futuro. Esta escena marca la primera vez que ambos se encuentran. Aunque Eshref se siente atraído por Nisan a primera vista, también se siente la distancia de Nisan de este mundo. Este encuentro es uno de los momentos clave que inicia el conflicto principal de la serie. Porque el interés de Eshref no es solo una atracción romántica, la situación pasada y actual de Nisan lo hacen aún más curioso. Además, parece que quién es realmente Nisan y las razones detrás de su cruce con Eshref se revelarán más en los siguientes episodios. ¿A quién enterramos hoy? Traición.
Expresiones llamativas como estas llaman la atención. Esta línea resume muy poderosamente el tono y el tema principal de la serie. ¿A quién enterramos hoy? A la traición. Su declaración es al mismo tiempo una amenaza directa y una demostración del alto precio de la traición en el mundo en el que vive Esreff. La escena en la que se utiliza esta frase probablemente se refiere a un momento de ejecución o a un enfrentamiento. Si Esreff lo dice, enfatiza lo duro y despiadado que es ante la traición. En el mundo criminal, la confianza es la moneda más importante, y aquellos que rompen esa confianza deben pagar el precio más alto. Sin embargo, puede haber un significado más profundo detrás de esta línea. Quizás Esreff no solo está enterrando a alguien físicamente, sino también el sentimiento de traición dentro de sí mismo, los errores o decepciones que ha cometido en el pasado. Si esta escena se hubiera filmado con verdadero poder emocional, podría haber proporcionado no solo una amenaza sino también una pista sobre el mundo interior de Esreff. El entrelazamiento del mundo criminal y el amor es un tema frecuentemente utilizado, especialmente en producciones dramáticas, pero resulta bastante impresionante cuando se maneja correctamente. Se entiende que Esreff Ruya también es una de las piedras angulares de este conflicto. En estas historias, el amor a menudo se presenta como una esperanza de salvación. El personaje en el mundo criminal quizás busca una salida, o al menos se ve arrastrado a un conflicto emocional, gracias a la persona de la que se enamora. Pero hay un punto importante aquí: ¿es el amor realmente un escape o es el comienzo de una destrucción mayor? En el mundo de Esreff, el amor puede verse como una debilidad. Porque en el mundo criminal, las emociones pueden hacer que una persona sea vulnerable y darle una ventaja sobre sus enemigos. Si Ashraf tiene a alguien con quien siente un apego emocional, esto podría convertirlo en un objetivo para sus enemigos. Al mismo tiempo, el amor puede hacerle cuestionar algunas de sus decisiones, quizá provocando que experimente un dilema entre preservar su poder y proteger a su ser amado. El papel de Abril en esta ecuación también es muy crítico. Si Nissan es un personaje completamente inocente y alejado del mundo del crimen, se convierte en un símbolo de un mundo diferente para Esreff. Pero si April también tiene conexiones secretas y secretos propios, por ejemplo, es informante de la policía, entonces el amor se convierte en una prueba de confianza. Este entrelazamiento requiere un equilibrio entre la pureza del amor y la brutalidad del mundo criminal. Si la serie logra alcanzar bien este equilibrio, surgirá una historia con acción e intensidad emocional.